Que sea el momento en el culto en el cual se convierta tan preciado para su vida. Y Dios diseñó para que este mundo sean salvadas todas las personas de las 237 naciones y 5,000 tribus sean salvadas. Eso es lo que la Biblia entera habla. Está diseñado para Dios, para salvar a todas las personas de las 237 naciones, 5,000 tribus. Esa es la dirección que Dios nos ha dado. Y el día de hoy estamos dando la dedicación para las 237 naciones y 5,000 tribus. Ese es un departamento en el cual está llevando las misiones. Y esto es no solamente llevado por una o dos personas, pero tiene que ser la respuesta en el cual todos tenemos que recibir como una unidad. Y mientras vivimos este mundo, necesitamos fuerza. ¿Qué significa? Que estamos salvando las 237 naciones, que realmente necesitamos el poder de Dios. Ahora las personas fueron separadas de Dios, están haciendo idolatría. Y las 237 naciones continúan creciendo esta oscuridad mientras caminan. Y este es este lugar en el cual estás viviendo. Todos los inmigrantes de las 237 naciones en Estados Unidos se han juntado. Y si no sabemos el mundo espiritual, lo pasado, entonces va a ser difícil para nosotros vivir en este mundo. Esto es la raíz en la cual los problemas vienen y los problemas mentales también vienen. Mientras estamos dando dedicación del departamento de las 237 naciones, tenemos que recibir fuerza en este lugar que estamos batallando. Estamos en este lugar en el cual estamos peleando espiritualmente con todas las cosas. Yo oro que ustedes escuchen la palabra de Dios, para saber qué es lo que significa tener la gracia de Dios y el movimiento de las 237 naciones. Porque la batalla es si usted pierde o si usted gana. Y estamos en esta batalla en la cual ya está ganada por Cristo. Y si no sabemos esto, nosotros vamos a estar cansados y preocupados. Pero tenemos que saber que Cristo ya ganó todas estas batallas y sacó a todos de las 200 naciones, 5,000 tribus. Tenemos que ir a todos los campos, que donde nosotros vayamos, tenemos que poner esta bandera de victoria. Pero la evangelización no puede ser llevada por una sola persona. Hay un comandante que está, que está, lle- que le está dando órdenes a los soldados, y desde los soldados tenemos que seguir, tenemos que seguir dando esto a los soldados. Y es una batalla en el cual toda la estrategia, toda la comida, las armas tienen que ser dadas. Y es lo mismo que es en una batalla espiritual.
Y la evangelización de misiones también es haciéndolo todos juntos como unidad. No puede ser solamente llevado como un misionero que está en el campo a solo. Y dentro del misionero, de los discípulos de los misioneros, tenemos que seguir con oración y con el gobierno para poder seguir. Y como la evangelista Arely con la oración, Dios nos sigue trayendo a todos los discípulos de todas las ciudades. ¿Qué tan grande es para tener oración para que sea interpretada en 3 lenguajes? Y como 3 o 4 años atrás, todos los multiétnicos en el cual no había no solo coreanos, no sabíamos qué hacer. Estábamos pensando, oh, necesitamos tratar y poder seguir dando a hacer algo en acción. Y a veces algo no estaba tomando lugar, no era fácil para estas personas ser establecidas en la iglesia, en el campo. ¿Por qué? Porque todos los miembros eran coreanos en ese entonces y tenemos pensando qué es lo que tenemos que hacer con el lenguaje, con las órdenes, con la comida. Y nuestros pensamientos estamos pensando, tenemos que hacer un cuarto para ellos, para que ellos puedan disfrutar, proveer la comida. Y necesitamos un ministerio en el cual puede hacerse cargo de ellos. Esta es la iglesia en el cual no solo coreanos están, pero estamos siendo guiados con las 237 naciones y 5000 tribus. Y Omar vino después la Angélica, los remanentes. No era realmente fácil para nosotros poder establecerlos. Y mientras continuamos orando y pensando en esto, Dios nos dejó conocer al misionero Park de Panamá. Y si esa es una palabra por el misionero. Si quieres salvar adentro de la iglesia, tienes que ver afuera. Y no sabíamos cómo poder buscar afuera, pero el misionero Park nos dijo, vengan a Panamá. Y porque queríamos ser guiados por Dios, entonces no sabíamos qué hacer con todas las personas de las naciones. Pero gracias, desde el principio fuimos a Panamá con nuestros pastores y nuestros oficiales. Y lo que era increíble era que desde el principio nos encontramos con los maestros de los seminarios y era realmente increíble. Aunque estas personas estaban haciendo
el aposento alto, el movimiento. Porque en la iglesia del misionero Park solamente estaba la familia del misionero y la familia que estaba interpretando en español y todas las otras personas de las el resto de las personas eran de Panamá. Pero no solamente eso, eran discípulos, eran remanentes. Pero era realmente increíble para mí. Y mientras íbamos de atrás y delante en Panamá, entonces entramos en misiones. No había nada que habíamos hecho, pero tratamos de alinear nuestra vida con la plan de Dios. Seguimos y seguimos entrando en el gobierno de Dios. Entonces, mientras íbamos de fuera adelante con Panamá, entonces los remanentes también fueron. Y desde ese momento, las misiones empezaron a crecer en nosotros. Y no estamos sabiendo, pero porque desde el principio, después nos pusimos todos juntos como unidad con los remanentes que venían. Y en el misterio de eso tuvimos al asistente pastor entrando a nuestra iglesia como como una persona en el ministerio. Y él sigue continuando con el entrenamiento como con el asistente pastor en Panamá también. Y también en el ministerio de eso, Arely pudo ser entrenada para poder hacer interpretación. Y teníamos los diaconeses como ser las personas crecidas en el campo. Y las personas, Dios mandó a esas personas a las iglesias, a la iglesia. Y algún día recibimos la llamada sobre la familia de la señora Pupo. Y ese fue el tiempo perfecto de Dios. Entonces, ha sido como un año. Es como ha sido un año que se movieron de Venezuela y Dios abrió las puertas de la iglesia para los multiéticos. ¿Qué significa? Que estamos haciendo las 287 naciones, 5,000 tribus. Es que era una oración sincera de Dios. Y estamos continuando orando para todos los remanentes, las personas de las 283 naciones, para que vengan a nuestra iglesia, para que la iglesia sea establecida y empezada. Y no solamente vinieron a la iglesia por coincidencia.
Y continuando, el gobierno, el plan de Dios está todo junto con Dios. Entonces, nuestra congregación tiene que pensar qué es la iglesia de Oneness. Que el mundo, la evangelización del mundo está en las 237 naciones y 5,000 tribus. La dedicación del culto no es no otra cosa. Pero ¿por qué 237? ¿Por qué son 5,000 tribus? Entonces, ¿quién soy yo con esto? Tenemos todos nuestros remanentes que no son coreanos. Entonces, ustedes tienen que pensar también. Ahora son menos coreanos porque hay más no coreanos viniendo, pero tienen que pensar cuál es la razón por la cual te llamó a ti como a esta iglesia. Yo oro que ustedes restauren 237 naciones, 5,000 tribus en su corazón, incluyéndome a mí, las 6 personas. Vamos a ir a Panamá este viernes. Y el misionero Park no es alguien en cual está haciendo ministerio en Latinoamérica, pero es una persona que va en las tribus, en cuna, especialmente. Y tienen como 120, 130 personas en la iglesia, pero como el 80% son de las tribus. Y van a los retiros en Panamá. Y más de las personas la mayoría de las personas son del tribu. Ese es un diseño que Dios está dando para la iglesia. Las personas tienen que mantener las 237 y 5,000 tribus como el tiempo de el pacto, porque en las 5,000 tribus están las raíces de la oscuridad y Satanás. Si nosotros no evangelizamos las 237 naciones, entonces no hay evangelización mundial. No va a tomar lugar. ¿Qué crees que estoy hablando? Porque si toma lugar, significa que no solamente va a tener a su familia evangelizada. Está todo conectado con nuestra escuela, nuestra región de evangelización. Tiene que mantener ese pacto, porque es absolutamente imposible. Pero como sea, el pacto de Dios es completamente posible. Y Dios dejó que usted y yo vengamos a este momento, en este tiempo muy importante. ¿Qué significa? Que estamos haciendo este trabajo y continuamos y necesitamos continuamente teniendo este poder. Desde ahora en adelante tenemos la electricidad yendo y viniendo. Porque la electricidad se fue, entonces es difícil tener culto, no podemos tener interpretación. Pero digamos que usted está manejando y no tiene gas. Usted quiere manejar, pero solamente lo único que puede hacer es parar ahí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que poner? Tiene que poner gas al carro. Tiene que tener electricidad para que pueda trabajar. Y mientras estamos viviendo este mundo, necesitamos este poder para vivir.
y somos espiritualmente seres para las que significa que no podemos ser guiados, pero no puede ser llevado por nuestro propio poder. Necesitamos el poder de Dios, que es esa persona que nos está dando el poder cada momento y cada segundo, desde el templo, de casa en casa. No importa cuánto usted comió anoche, usted tiene que comer hoy también. Aunque recibimos el mensaje en este momento, mientras vaya al trabajo, al campo, tiene que seguir escuchando la palabra continuamente. El poder, la, eh, el- la persona que nos da poder es Dios. Si necesitamos gas, tiene que ir a la estación de gas. Cuando necesitamos la gracia, el poder de Dios, entonces tenemos que ver ante Dios. Porque Dios es espíritu. En cada, en cada palabra nos va a dar su poder. Tenemos que tener esta continua gracia de Dios. Primer Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado por la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Usted sigue creyendo en Jesucristo? Hay muchas personas que creen en Dios en este mundo. Nosotros creemos Dios dentro de de Jesucristo. Solo Cristo puede salvar nuestro problema fundamental. Génesis capítulo 3, ser separados. Fue Cristo quien rompió todas las fuerzas de Satanás. Es el Cristo que se convirtió en el camino para conocer a Dios. Es el Cristo en el cual nos salvó de todas las crisis, todos los desastres. Es el Cristo que rompió las fuerzas de Satanás. Y que tú tengas esta llanura con Dios 24 horas. Dios nos dio esta gracia del Dios nos dio esta gracia de el jardín de Adán. Le dio toda esta gracia a Adán. Y la única vez para poder restaurar esta gracia del jardín de Edén es en Cristo. La imagen de Dios y ese aliento de vida es dentro de Dios y puede restaurarlo. Vivir nuestra vida entera. Cuando fue nacido, cuando era un pastor, él oraba. Y durante ese momento David oraba que ustedes tengan esta comunión con Dios. Donde sea y cuando sea que usted tenga esta comunión con Dios. En Filipenses 4:3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. ¿Por qué? Porque alrededor de Pablo había muchas personas trabajando. Donde él vaya, él iba alrededor y tenía la respuesta del equipo. No solamente era solo una persona. Y mientras estaba haciendo esta evangelización del mundo,
es muy preciado tener un equipo. Tiene que, tiene que hacerse cargo de los trabajadores alrededor de usted. Eso es unidad. Es la comunión de la iglesia, misiones de comunión. No porque solamente nos llevamos bien o porque no te cae bien la persona, no es como esto trabaja. Y porque en la sociedad, si no lo ves, eso es todo. Pero en la iglesia no es como usted hace el trabajo de Dios. Tiene que ser unidad. Tiene que estar junto con Cristo. Es, es para el trabajo ante Satanás. Tiene que ser el trabajo de unidad. Yo oro que todos ustedes llevan la gracia de unidad todos juntos. Que no lleva su poder. Y cuando tenemos a alguien y tenemos esa energía llevada, entonces tiene que ser llevada con el Espíritu Santo y solo Cristo. La palabra. Dentro de la palabra de Dios, Dios nos da el poder. En 2 Timoteos 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y utilice para enseñar, para redigir, para corregir, para instituir en justicia, a fin del hombre que es perfecto, entrenamiento parado para la buena obra. En Salmos capítulo 119, 97 dice, oh, cuánto amor amo yo tu ley, todo el día en ella me medito. Tanto amor, meditando en la palabra de Dios 24 horas. No son sus pensamientos, sus preocupaciones, pero la meditación con Dios. Amén. Que todos los problemas, los pensamientos, las preocupaciones, que se las deje a un lado. Y Salmos 9, 19, 35. Disculpa, oh Jehová, con los que contra mí contiende, pelee contra la que me combaten. 1:12, 1:19, 1:12, 1. Bienaventurado el hombre que me teme a Jehová y en sus mandamientos, para poder amar la palabra de Dios. Y usted está orando esto. Yo oro que ustedes amen la palabra, que también alaben a Dios. Y esta oración poderosa no es solo dada, pero también es dada para los hijos de Dios. Si ve en Si usted ve en Santiago 5:16, confieso vuestra ofensa uno a otro. Pero con Cristo nos volvimos juntos y orar uno por otro, porque ahora el Evangelio está completo. Y disfrutar el Evangelio completo, eso es oración. La oración trasciende tiempo y espacio. Usted está orando en este lugar, entonces va a haber trabajo en Panamá. Orando en este lugar y Dios va a trabajar en Venezuela. Y como Pedro estaba haciendo la evangelización mundial,
capturaron a Pedro. Lo pusieron en prisión para matarlo. En Hechos capítulo 12 dice que él estaba en la prisión y la iglesia entera oró por Pedro. Que toda la iglesia empezó a orar por Pedro. Y era esa noche. Esa noche en el cual una luz se mostró. La luz de salvar las 237 naciones. Una luz resplandeció en Pedro. Y ahora todas las personas con las que Pedro estaba encarcelado ahora eran libres. Y ahora estaba vestido y podía ir de la prisión. Y cuando el rey puso a Pedro en prisión, estaban pensando, oh, él se va a escapar. Así que puso a muchos guardias alrededor para que Pedro no se vaya. Y estaba durmiendo, pero los ángeles aparecieron y después él salió de prisión. En la escritura, Pedro pensaba que estaba viendo una visión, pero cuando salió, realmente salió de la prisión. Su confesión fue, oh Dios, Dios ha mandado y ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a sus ángeles y que me ha liberado de la mano de los oredes. Fue a la iglesia en la cual las personas estaban juntas. Fue a la casa de Marco, y ahí estaban todos juntos. Cuando oramos, Dios trabaja con su poder. Entonces no pierda ese momento de oración, porque durante el momento de oración es cuando usted revive. No está visto por sus ojos, pero cuando oramos, la iglesia también revive. 237 naciones, 5,000 tribus son revividas. Y Pablo, sabiendo esto, él dijo solamente, oro por ti por siempre. Oro por ti para que crezcas sabiendo a Dios. El ministerio es oración. Que continúe orando y teniendo esta oración de disfrutar la oración. En Mateos capítulo 9:37 Dios dijo, y las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaba desaparecido, desesperada, con ovejas que no tienen pastor. No había trabajadores quien pueda pastorear. En el verso 38 dice, tenemos que orar por los trabajadores. Que Dios mande a los trabajadores para poder llevar la evangelización de las 237 naciones y 5,000 tribus. Dios nos trajo a estos trabajadores, estos discípulos, para llevar las 237 naciones y 5,000 tribus. Que Dios nos dé el trabajo, nos dé a los trabajadores para salvar a estos. Que nos mande a los trabajadores que neutralicen a nuestros remanentes, nuestra prosperidad. Ustedes son esos trabajadores. Amén. Ustedes son esos trabajadores. Ustedes son esa figura principal que va a traer la llanura de los 3 atrios.
Dios manda a los trabajadores para poder llevar la escuela de la RUTC. Usted tiene que dirigir su vida con Dios. Y finalmente, cuando usted escucha la palabra de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? La obediencia. ¿Quién es este Dios en el cual nosotros creemos? Dios es el Dios todopoderoso quien creó este mundo. En la palabra de hoy, en la palabra de hoy dice que Dios es eterno. A veces estamos cansados, estresados. Dios, quien creó este mundo, no está, no está ah, cansado. Así que busque a Dios. En el verso capítulo, aquellos que no tienen fe, pero Él le da fuerza a todos aquellos. Tiene que saber y creer en esto. En Juan 14:21 dice, en el que tiene mis mandamientos y los que los guarda, ese es el que me ama. ¿Qué significa? Quien tiene los mandamientos de Dios es en el cual recibe amor de Dios. Y el que me ama será amado por mi Padre, y me amará y se manifestará en él. Todos nosotros que somos débiles, pero si amamos a Dios, Dios nos va a dar poder. Que el poder de Dios sea revelado en usted. Lucas capítulo 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Qué significa? Todo aquel que viene a mí dice que, ¿por qué mantienes mi palabra, pero no haces lo que yo te digo? Estas son las personas que dicen Señor, Señor y no siguen las cosas de Dios. Esas son las personas que tienen casa, su casa construida en arena. Porque si su casa solamente está construida en la arena, ¿qué es lo que va a pasar cuando haya un viento, va a colapsar? Pero como sea, si hay una casa, es que la fundación de la roca, entonces no va a moverse, porque es una isla. Pero más porque hay rocas abajo, entonces es más fácil poder tener esto. No solamente diga Señor, Señor, pero también mantenga la palabra, porque el poder viene de la palabra. El poder viene a ti cuando usted ora. El poder viene del Dios Trino, quien es todo el Dios Padre Todopoderoso. Dios nos ha dado este gobierno, este pacto para salvar las 237 naciones, 5,000 tribus. Que ustedes se conviertan en esa figura principal para salvar el templo de luz, la economía de luz, las señales de guía de luz. Que vea dentro del Dios Trino quién es esa persona que nos dará poder 24 horas. Porque las personas son apenas personas. Es difícil para ellos entender y amar. Pero como sea, la fe, la fe viene de Dios, en el cual usted tiene que creer. Entonces, que realmente entienda
disfruté esta oración del siete torres, 7 itinerarios, 7 guías de señales. Es una oración de disfrutar este poder infinito que trasciende su propia limitación. Continúe teniendo este poder mientras ora el 777. Y durante ese momento Dios te va a dar el poder de del 300 para salvar. Oramos todos juntos. Dios, que yo, mi iglesia, esté con esta llanura de salvar las 237 naciones y 5,000 tribus. Que todos disfrutemos y recibamos la respuesta de unidad en misiones. Oremos. Dios, Dios, gracias por salvarnos con solo Cristo. Que veamos una vida como esa evidencia para salvar las 200 naciones, 5,000 tribus. Que toda la congregación esté con el gobierno de la evangelización, con la iglesia de la unidad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.